En la sesión de hoy veremos géneros textuales. Primeramente vamos a definir qué es un texto antes de ver el género. El texto, su significado habitual es el fragmento escrito. El segundo, el significado técnico sería la unidad de comunicación o acto de comunicación completo o su producto. No se define ni por su tamaño ni por sus constituyentes, sino por su intención de comunicar. El texto es el producto de una situación de comunicación determinada. Ejemplo, un texto puede ir desde un simple saludo hasta una novela, pasando por una nota, un letrero, una carta, una noticia, una conferencia, un informe. La variedad textual está marcada por la variedad de los elementos de la situación de la comunicación. En cualquier caso, si queremos asegurarnos de que nuestra programación se respeta dicha variedad, debemos comprobar que en ella 1. Se trabaja tanto textos orales como escritos. 2. Se utilizan textos procedentes de ámbitos diferentes. 3. Se trabajan tipos de textos diferentes. 4. Se utilizan géneros textuales variados. 5. Al elegir los textos se tienen en cuenta la necesidad de comunicación de los alumnos. Siguiente, se mantiene el formato original de los textos y otra, se pueden producir textos. El repertorio textual que podemos comprender o producir es nuestra competencia comunicativa. La tarea de la escuela será mejorar y ampliar el repertorio textual de ti como alumno. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos textuales? Tenemos el texto narrativo, que su finalidad es informar sobre acciones o hechos reales o imaginarios. Tenemos el texto descriptivo, que su finalidad es explicar cómo son las personas, animales, objetos, casi siempre aparecen dentro de la estructura de otros tipos de texto, con una función secundaria, pero en algunas ocasiones desempeña la función dominante del texto. Tenemos el texto instructivo. Su finalidad esencial es orientar, aconsejar u ordenar. Tenemos el texto expositivo. Su finalidad es informar con el fin de hacer entender algo a alguien, una idea, un concepto, un hecho, con una intención didáctica. Tenemos un texto argumentativo, que su finalidad es defender y rebatir opiniones e ideas para convencer y persuadir a una persona. Tenemos ahora sí a los géneros textuales, que son las manifestaciones textuales consolidadas por el uso en cada sociedad. Hemos recogido una amplia selección queriendo atender a la demanda y la necesidad de contar con diversos textos. No obstante, al ser innumerables, hemos de reconocer que no todos están todos los que son. Los géneros textuales corresponden a las situaciones concretas de comunicación, conforman la clasificación más específica. Cuando nombramos un texto, nos referimos en primer lugar a su género textual. Un reportaje, un cómic, una representación, una ley, un debate, una esquela, una novela, un saludo, un informe, una carta, un anuncio, un sermón, una nota, un recibo o una receta. Y estos géneros se clasifican de la siguiente manera, que son primeramente, 1, la lengua en la literatura, que son los descriptivos. Tenemos definición, autorretrato, bestiario, caricatura, descripción, palíndromos y acotación tea. Tenemos los narrativos, que son la anécdota, la autobiografía, la biografía, la canción, la carta, el cuento, el cómic, el diario, la fábula, la historieta, la leyenda, las memorias, la novela, la parábola, el resumen, el teatro. En expositivos tenemos el manifiesto, en argumentativo tenemos el ensayo y la queja, y el instructivo, los consejos o instrucciones. Como número 2 tenemos la lengua en las instituciones. En descriptivos tenemos 1, la descripción, después el saludo. En narrativos tenemos la presentación.
En expositivos tenemos el folleto informativo, la carta, el acta, el bando, las bases de concurso, el certificado, el consejo institucional, la constitución, la convocatoria, el currículum vitae, el decreto, los derechos, la manifestación definición, la normativa, la nota de prensa, el estatuto, la ficha, la ordenanza, la invitación, las normas, la notificación, la orden del día, la providencia, la recomendación, la resolución, la solicitud y la tabla estadística. Tenemos también a los argumentativos, que es la instancia, el anuncio, la declaración, el eslogan, la reclamación. Tenemos el instructivo, que es el anuncio, las instrucciones o el folleto informativo. Como número 3 tenemos la lengua en los medios de comunicación. Dentro de los descriptivos tenemos al horóscopo, al índice, al artículo, al cuadro, a la descripción, al pie de foto. Dentro de los narrativos tenemos a la anécdota, a la crónica, a la efeméride, al homenaje, a la noticia, al obituario, a la noticia dossier, la presentación, la reseña, el resumen y el testimonio. Dentro de los expositivos tenemos a la exposición, a la parte meteorológica, al anuario, al anuncio de empleo, al consejo de expertos, al contrato de expertos, al contrato de crónica, a la entrevista, a la explicación, a la oferta de empleos, al mapa, al menú y al reportaje. Dentro de los argumentativos tenemos al artículo, a la editorial, a la pregunta, a la respuesta, a la carta al director, a la columna, a las conclusiones, a la crítica, a la entrevista y al anuncio. Dentro de los instructivos tenemos al chiste, al consejo, al decálogo, al formulario y a la receta. Como siguiente tenemos a la lengua en las relaciones interpersonales. Tenemos primeramente el descriptivo, que es el piropo. En los narrativos tenemos al diario, la experiencia, la postal y el chiste. En los expositivos tenemos la nota y de nuevo los piropos. En el argumentativo tenemos el comentario, al debate, al foro, al internet y al eslogan. Y para finalizar tenemos la lengua en el aprendizaje, que son en los descriptivos están la descripción científica o el índice, en los narrativos la biografía, el chiste, el mito, la reflexión, la reseña y resumen. En los expositivos tenemos la explicación, el diccionario, el mapa conceptual, la exposición didáctica, los proverbios, la agenda escolar, el artículo, el comentario, la definición, la monografía, la reseña, la ficha, la frase célebre, la instancia, el cuadro, las normas, los problemas soluciones, el prólogo, los refranes, el chiste, la reflexión, el mito, el resumen, el cuadro sinóptico. Dentro de los argumentativos tenemos al debate, a la prensa, a la pregunta-respuesta, a la proclamación y al preámbulo. Y finalmente en los instructivos, que tenemos instrucciones, decálogo y normas. Entonces, para finalizar, en esta actividad que vas a hacer un cuadro sinóptico en el cual vas a poner todos los géneros textuales que se dividen en la lengua, en la literatura, en las instituciones, en la comunicación, en los interpersonales y en el aprendizaje. Hasta la siguiente semana.